¿Alguna vez has sentido que tu fe se debilita en silencio? No porque hayas dejado de creer en Dios, sino porque las circunstancias parecen hablar más fuerte que sus promesas. ¿Alguna vez has orado con sinceridad y, aún así, la duda se ha sentado a tu lado como una sombra persistente? Esa duda que no siempre grita, pero susurra preguntas incómodas en el corazón. ¿Y si Dios no responde? ¿Y si no escuchó? ¿Si esta vez no es para mí? Si estás aquí no es por casualidad. Tal vez cargas confusión, cansancio espiritual o una fe golpeada por el paso del tiempo y las decepciones. Hoy no venimos a juzgar esa duda, sino a mirarla de frente a la luz de la palabra de Dios, porque la Escritura no ignora la duda, la confronta, la transforma y la redime. Antes de continuar, te invito a que apoyes este mensaje dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y dejando un comentario. Escribe esta frase en los comentarios como una declaración de fe. La palabra de Dios es más fuerte que mi duda. Parte 1. La duda frente a la luz de la palabra. La duda es una experiencia humana profundamente real. Desde los primeros relatos bíblicos, la duda aparece como una batalla interna del corazón, no como una señal automática de incredulidad, sino como un punto de decisión. La palabra de Dios no presenta la fe como la ausencia total de preguntas, sino como la confianza que se mantiene aun cuando las preguntas no tienen respuestas inmediatas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, se nos habla de aquel que pide sabiduría pero duda, comparándolo con una ola del mar arrastrada por el viento. Este pasaje no condena al que pregunta, sino al que queda dividido internamente, atrapado entre confiar en Dios y confiar en sus propios razonamientos. La duda entonces no es solo una emoción, es una tensión espiritual entre dos voces, la voz de la promesa divina y la voz del temor humano. Desde una perspectiva teológica, la duda surge cuando nuestra percepción limitada entra en conflicto con la verdad eterna de Dios. No dudamos porque Dios sea inconstante, dudamos porque nuestra comprensión es frágil. La Escritura afirma en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios no cambia, entonces el problema no está en su fidelidad, sino en nuestra forma de interpretar la realidad. Imagina por un momento una habitación oscura. La oscuridad no tiene entidad propia. Existe solo donde la luz no ha sido encendida. De la misma manera, la duda prospera donde la palabra no ha sido plenamente abrazada. Cuando la palabra entra, no discute con la oscuridad, simplemente la disipa. Esto nos lleva a una verdad profunda. La fe no se fortalece ignorando la duda, sino exponiéndola constantemente a la verdad revelada. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Observa que no dice que la fe viene por sentir, ni por ver resultados inmediatos, sino por oír. Esto implica un acto constante y deliberado de exposición a la palabra. La duda crece en el silencio espiritual, pero se debilita cuando la voz de Dios se vuelve familiar. Teológicamente, la palabra de Dios no es solo información sagrada, es revelación viva. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, se declara que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto significa que cuando nos aferramos a la palabra, no solo abrazamos un texto, sino una persona. La fe cristiana no se sostiene sobre ideas abstractas, sino sobre una relación viva con Cristo, quien es la palabra hecha carne. La duda muchas veces nace cuando intentamos vivir la fe como un sistema de resultados. Si oro, Dios debe responder de cierta manera. Si obedezco, todo debería salir bien. Pero la Biblia nos presenta una fe relacional, no transaccional. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dice certeza de lo que se controla, sino de lo que se espera. La esperanza bíblica no es pasiva, es una confianza activa en el carácter de Dios. Aquí es importante entender que la duda no siempre se manifiesta como negación abierta. A veces se disfraza de lógica excesiva, de autosuficiencia espiritual, o incluso de una falsa humildad que dice, no espero mucho para no decepcionarme. Pero esa postura, aunque parezca prudente, en realidad limita la obra de Dios en el corazón. La palabra nos llama a una fe audaz, no porque seamos fuertes, sino porque Él lo es. Cuando Jesús caminó sobre la tierra,
Se encontró repetidamente con personas llenas de duda, sin embargo, nunca las rechazó por ello. Las invitó a mirar más allá de lo visible. En el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 24, un padre clama, creo, ayuda mi incredulidad. Esta frase encierra una profunda verdad espiritual. Es posible creer y dudar al mismo tiempo, pero también es posible llevar esa duda a Dios en lugar de esconderla. La duda que se guarda en silencio se convierte en distancia. La duda que se presenta ante Dios se transforma en crecimiento. La palabra de Dios no exige una fe perfecta para acercarse, sino un corazón sincero dispuesto a ser formado. Como un alfarero trabaja el barro, así el Señor trabaja con nuestra fe, incluso cuando está agrietada. Esta primera parte nos invita a redefinir la duda, no como un enemigo invencible, sino como una señal de que necesitamos volver a la fuente. La duda revela dónde hemos dejado de beber del agua viva, y esa agua está disponible, abundante y constante, en la palabra de Dios. A medida que avanzamos, iremos profundizando en cómo las bases doctrinales de la fe cristiana nos dan herramientas sólidas para enfrentar la duda sin negarla, pero tampoco someternos a ella. La palabra no solo confronta la duda, la reordena bajo la soberanía de Dios, recordándonos que Él sigue siendo fiel aun cuando nuestro corazón tiembla. Parte 2. Fundamentos firmes. Cuando la fe es sacudida, la duda no se vence con fuerza de voluntad, sino con fundamentos espirituales sólidos. Cuando la fe es sacudida, lo que determina si permanecemos en pie no es la intensidad de nuestras emociones, sino la profundidad de nuestras raíces. Por eso, la palabra de Dios dedica tanto espacio a establecer bases doctrinales claras, no para alimentar el intelecto únicamente, sino para sostener el corazón en los días difíciles. Uno de los primeros pilares para superar la duda es comprender el carácter de Dios. Muchas dudas nacen no porque ignoremos sus promesas, sino porque no conocemos suficientemente quién es Él. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios declara, «Yo soy el Señor, no cambio». Esta verdad es esencial. Si Dios no cambia, entonces su amor no cambia, su fidelidad no cambia y su propósito tampoco cambia, aun cuando nuestras circunstancias lo hagan. La duda suele aparecer cuando interpretamos a Dios a través de nuestras experiencias, en lugar de interpretar nuestras experiencias a través de Dios. Si todo va bien, creemos que Dios está cerca. Si algo falla, asumimos que se ha alejado. Sin embargo, la doctrina bíblica enseña que Dios es inmutable, constante y fiel, independientemente de lo que sentimos. La fe madura aprende a apoyarse en lo que Dios ha dicho, no solo en lo que se percibe. Otro fundamento clave es la autoridad de la palabra. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 35, Jesús afirma que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esta declaración coloca la palabra de Dios por encima de todo lo creado, incluso por encima de las realidades visibles que hoy parecen tan firmes. Cuando dudamos, muchas veces es porque hemos elevado las circunstancias al nivel de autoridad que solo la palabra debería tener. La doctrina cristiana enseña que la Escritura es inspirada por Dios, como se afirma en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esto significa que no es una colección de pensamientos humanos acerca de Dios, sino la revelación de Dios hacia el ser humano. Cuando comprendemos esto, la palabra deja de ser un recurso opcional y se convierte en el ancla del alma. La duda pierde fuerza cuando la palabra ocupa el centro. Existe también una verdad doctrinal que suele incomodar, pero que es vital para una fe estable. La fe no elimina automáticamente las pruebas. Jesús mismo dijo, en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. La duda crece cuando creemos que la fe nos exime del dolor. La palabra, en cambio,
nos enseña que la fe nos sostiene en medio del dolor. Cuando no entendemos esta verdad, interpretamos las pruebas como evidencia de abandono divino. Pero la doctrina bíblica revela algo distinto. Dios utiliza las pruebas como instrumentos de formación. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, se nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter esperanza. Observa que la esperanza no nace antes del proceso, sino después. La duda aparece cuando queremos esperanza sin proceso. Otro fundamento esencial es entender la diferencia entre fe y vista. La Escritura declara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, que andamos por fe y no por vista. Esto no significa ignorar la realidad, sino no permitir que la realidad visible sea la única voz que gobierne nuestras decisiones. La fe bíblica no niega lo que ve, pero confía en lo que Dios ha dicho, aun cuando lo que se ve parece contradecirlo. Imagina un puente cubierto de niebla. No ves el final, pero confías en su estructura porque sabes que fue construido correctamente. De la misma manera, la fe se apoya en la fidelidad del arquitecto, no en la claridad del camino. La duda surge cuando exigimos ver el final antes de dar el paso. La doctrina cristiana nos invita a avanzar confiando, no controlando. También es fundamental comprender la obra del Espíritu Santo en relación con la duda. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Esto significa que no estamos llamados a enfrentar nuestras luchas internas solos. El Espíritu Santo ilumina la palabra, fortalece la fe y trae convicción cuando la duda intenta instalarse como verdad absoluta. La duda persistente muchas veces está ligada a una desconexión espiritual. No porque Dios se haya ido, sino porque hemos dejado de escuchar su voz. La doctrina de la comunión diaria con Dios no es un concepto devocional superficial, es una necesidad espiritual profunda. Así como el cuerpo se debilita sin alimento, la fe se debilita sin la palabra y la oración constante. Existe otro fundamento doctrinal que trae descanso al corazón. La salvación no depende de la perfección de nuestra fe, sino de la fidelidad de Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que somos salvos por gracia mediante la fe, y que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto significa que nuestra relación con Dios no se rompe cada vez que dudamos. La gracia sostiene incluso cuando la fe tiembla. Muchos creyentes viven con el temor constante de que la duda los aleje definitivamente de Dios. Pero la doctrina de la gracia nos recuerda que Dios es quien nos sostiene. Jesús dijo, en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 28, que nadie puede arrebatarnos de su mano. Esta verdad no justifica la duda, pero sí nos libera del miedo paralizante que ella produce. La palabra de Dios no promete una vida sin preguntas, pero sí una vida con respuestas suficientes para confiar. La duda se vuelve destructiva cuando se convierte en identidad, pero cuando es llevada a la luz de la doctrina bíblica, se transforma en una oportunidad para profundizar la fe. Dios no se ofende por las preguntas sinceras, se revela a los corazones humildes. En esta etapa del camino, es importante recordar que la fe cristiana no se construye sobre emociones pasajeras, sino sobre verdades eternas. Las emociones fluctúan, pero la palabra permanece. Cuando aprendemos a volver una y otra vez a estos fundamentos, la duda pierde su poder dominante y se convierte en una voz secundaria que ya no gobierna nuestras decisiones. A medida que seguimos avanzando, veremos cómo estas verdades doctrinales no solo se entienden con la mente, sino que se viven de manera práctica en la oración, en la comunión y en la vida diaria.
porque la palabra que sostiene la fe también la activa, la fortalece y la hace visible en cada paso. Parte 3. Cuando la palabra desciende a la vida diaria, la fe no fue diseñada para vivir únicamente en el pensamiento, sino para caminar con nosotros en lo cotidiano. La duda muchas veces persiste no porque ignoremos la verdad bíblica, sino porque no hemos aprendido a aplicarla en la vida real. Existe una distancia peligrosa entre conocer la palabra y permitir que la palabra nos conozca. En ese espacio, la duda encuentra terreno fértil. Pero cuando la palabra desciende al corazón y se traduce en prácticas espirituales diarias, algo comienza a cambiar profundamente. Superar la duda con la palabra de Dios implica aprender a relacionarnos con ella de manera viva, constante y honesta, no como un recurso de emergencia al que acudimos solo cuando todo va mal, sino como el alimento diario que sostiene nuestra fe. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos enseña que la palabra no es un complemento espiritual, es una necesidad vital. En la práctica, esto comienza con la lectura intencional. No se trata de leer grandes cantidades de texto, sino de permitir que la palabra nos lea a nosotros. Hay momentos en los que una sola verdad, meditada con profundidad, tiene más poder que muchos capítulos leídos con prisa. La duda se debilita cuando dejamos que la palabra confronte nuestras creencias erróneas y reemplace el temor con verdad. Imagina por un momento a alguien que camina en medio de una tormenta con una linterna pequeña. La tormenta no desaparece, pero la luz le permite dar el siguiente paso sin tropezar. Así actúa la palabra en la vida del creyente. No siempre elimina las circunstancias difíciles de inmediato, pero ilumina lo suficiente para avanzar. El Salmo 119, versículo 105, declara que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Observa que no dice reflector para ver todo el futuro, sino lámpara para el paso presente. La oración es otro espacio clave donde la palabra combate la duda. Muchas personas oran desde la ansiedad, repitiendo sus miedos una y otra vez. Pero la oración guiada por la palabra transforma el diálogo interior. Cuando oramos usando las promesas de Dios, nuestra fe comienza a alinearse con su voluntad. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, se nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y su voluntad está revelada en su palabra. Orar la palabra no significa repetir versículos de forma mecánica, sino permitir que la verdad bíblica moldee nuestras peticiones. En lugar de decir solamente, Señor, tengo miedo, aprendemos a decir, Señor, tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Como se afirma en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. De esta manera, la oración deja de ser un desahogo emocional y se convierte en un acto de fe. La comunión con otros creyentes también juega un papel fundamental en la superación de la duda. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta a congregarnos y a exhortarnos unos a otros. La duda se fortalece en la soledad, pero se debilita cuando la verdad es compartida en comunidad. Escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otros renueva nuestra esperanza cuando la nuestra parece frágil. Aplicar la palabra en la vida diaria también implica aprender a reemplazar pensamientos. La duda suele comenzar como un pensamiento repetitivo que no es confrontado. La Escritura nos enseña, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no significa negar lo que sentimos, sino evaluar cada pensamiento a la luz de la verdad bíblica. Cuando un pensamiento dice, Dios se olvidó de mí, la palabra responde con la promesa de Isaías, capítulo 49, versículo 15, donde Dios afirma que aunque una madre se olvide de su hijo, Él no se olvidará de nosotros. Cuando el pensamiento dice, no voy a salir de esto, la palabra recuerda que Dios hace todas las cosas nuevas, como se declara en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5.
Esta práctica requiere constancia. La fe no se fortalece de la noche a la mañana, sino a través de decisiones diarias. Cada vez que eliges creer la palabra por encima de la duda, aunque sea con temor, estás entrenando tu corazón para confiar. La fe no siempre se siente fuerte, pero se vuelve firme cuando es ejercitada. También es importante reconocer que hay temporadas en las que la duda se intensifica. Momentos de pérdida, enfermedad, espera prolongada o silencio aparente de Dios. En esos momentos, la palabra se convierte en un refugio. El Salmo 46, versículo 1, declara que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice auxilio inmediato, sino pronto. A veces pronto significa a tiempo, no cuando lo deseamos. Aplicar esta verdad implica aprender a descansar. La duda muchas veces nace del agotamiento espiritual. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, señales constantes. Pero la fe madura aprende a esperar. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Cuando la palabra comienza a gobernar nuestras decisiones, nuestra forma de hablar también cambia. Dejamos de declarar derrota y comenzamos a declarar verdad. No porque neguemos la realidad, sino porque creemos que Dios tiene la última palabra. La vida cristiana no es una negación del dolor, es una afirmación constante de la fidelidad de Dios en medio del dolor. Esta parte del camino nos enseña que la duda no se supera con grandes gestos espirituales, sino con pequeños actos de obediencia diaria. Leer, orar, congregarse, pensar y hablar conforme a la palabra. En esos hábitos aparentemente sencillos, la fe se fortalece y la duda pierde su dominio. Lo que sigue nos llevará a observar cómo esta verdad se ha manifestado a lo largo de la historia bíblica, en vidas reales que enfrentaron dudas profundas, pero encontraron en la palabra de Dios la fuerza para avanzar. Parte 4. Cuando Dios responde a la duda a través de vidas reales, la Escritura no idealiza a los hombres y mujeres de fe, no los presenta como figuras inquebrantables, inmunes al temor o a la incertidumbre. Al contrario, la Biblia nos muestra personas reales, con luchas internas profundas, que enfrentaron dudas intensas y aún así fueron transformadas por la palabra de Dios. Esto es clave, porque nos recuerda que la duda no nos excluye del plan divino. Puede convertirse en el punto donde Dios se revela con mayor claridad. Uno de los ejemplos más conocidos es Abraham. Dios le hizo una promesa que parecía imposible: sería padre de una gran nación, aun cuando su cuerpo y el de Sara estaban desgastados por los años. En el libro de Génesis, capítulo 15, Abraham escucha la promesa, pero poco después expresa su incertidumbre. Señor, ¿qué me darás haciendo que ando sin hijo? Esta pregunta no nace de rebeldía, sino de una fe que lucha por comprender. Y Dios no lo reprende, lo lleva afuera, le muestra las estrellas y reafirma su palabra. La duda de Abraham se encuentra con una revelación más profunda de la fidelidad de Dios. Más adelante en la carta a los Romanos, capítulo 4, se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto nos enseña algo esencial. La duda inicial no define el final de la historia. La fe crece cuando la palabra es recordada, reafirmada y abrazada con el tiempo. Dios caminó con Abraham en el proceso, no lo descartó por cuestionar. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Llamado por Dios desde una zarza ardiente, Moisés responde con una serie de objeciones. Duda de su capacidad, de su autoridad y de su aceptación ante el pueblo. En el libro de Éxodo, capítulos 3 y 4, Moisés pregunta quién es él para presentarse ante Faraón, duda de que el pueblo le crea y finalmente expresa su inseguridad al hablar. Sin embargo, Dios responde a cada duda con su palabra y con su presencia. No le da un discurso motivacional, le da una promesa: yo estaré contigo. La duda de Moisés no fue el final de su llamado, fue el escenario donde Dios manifestó su poder. Cada señal, cada palabra,
Cada paso fue una confirmación de que la obra no dependía de la seguridad de Moisés, sino de la fidelidad de Dios. Esto rompe una mentira común, que solo los seguros y fuertes espiritualmente son usados por Dios. La Escritura muestra que Dios se glorifica precisamente en la debilidad humana. Gedeón es otro ejemplo claro. Llamado para liberar a Israel, Gedeón duda abiertamente. En el libro de Jueces capítulo 6, pide señales repetidas para confirmar que Dios realmente está con él. Y aunque podríamos pensar que Dios se cansaría de tanta inseguridad, la palabra muestra a un Dios paciente que confirma su llamado una y otra vez. Gedeón no fue rechazado por pedir confirmación, fue fortalecido por la gracia divina. La historia de Gedeón revela que Dios no se ofende por la duda que busca dirección. Se opone a la incredulidad que endurece el corazón, pero acompaña al que, aun dudando, desea obedecer. La palabra se convierte en el terreno donde la inseguridad es transformada en valentía. Gedeón termina liderando una victoria que no puede explicarse por fuerza humana, sino por obediencia a la voz de Dios. El profeta Elías también enfrentó una de las crisis de fe más intensas después de una gran victoria espiritual. Tras vencer a los profetas de Baal, huye lleno de temor y se esconde, deseando incluso morir. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, Elías expresa su cansancio y su sensación de fracaso. Dios no lo reprende duramente, lo alimenta, lo deja descansar y luego le habla con una voz suave. Esto es profundamente revelador. La respuesta de Dios a la duda no siempre es confrontación, muchas veces es cuidado. Elías necesitaba recordar que no estaba solo, que Dios seguía obrando, aun cuando él no lo veía. La palabra de Dios no solo corrige, también consuela. La duda de Elías no anuló su llamado profético. Fue una pausa necesaria para que Dios restaurara su visión. En el Nuevo Testamento encontramos a Tomás, conocido muchas veces solo por su duda. Cuando escucha que Jesús ha resucitado, expresa que necesita ver para creer. En el Evangelio según Juan capítulo 20, Jesús se presenta ante Tomás y le muestra sus heridas. No lo humilla, no lo rechaza, lo invita a creer. Y entonces Tomás hace una de las declaraciones de fe más profundas. Señor mío y Dios mío. Este encuentro nos enseña que Jesús no se aleja del que duda, se acerca, pero también nos muestra que la duda no debe convertirse en una condición permanente. Jesús afirma que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. La palabra invita a una fe que crece más allá de la necesidad constante de pruebas visibles. Incluso Juan el Bautista, quien anunció la venida del Mesías, experimentó dudas en prisión. Envió a preguntar si Jesús era realmente el que había de venir. La respuesta de Jesús no fue una condena, sino una confirmación basada en hechos y en la palabra. Juan necesitaba recordar lo que ya sabía, no aprender algo nuevo. Muchas veces la duda no surge por falta de información, sino por el peso de las circunstancias. Todos estos ejemplos nos muestran un patrón constante. Dios no abandona a quienes dudan, pero siempre los conduce de regreso a la verdad. La palabra actúa como un espejo que revela, pero también como un ancla que sostiene. La fe bíblica no es la ausencia de duda, es la decisión de confiar en Dios, aun cuando la duda intenta hablar más fuerte. Estas historias no están en la Escritura para ser admiradas a distancia, sino para ser espejos donde nos reconocemos. Cada duda humana encuentra eco en una verdad divina. Cada pregunta honesta encuentra respuesta, no siempre inmediata, pero siempre suficiente. La palabra de Dios sigue siendo hoy tan viva y eficaz como lo fue en aquellos tiempos. Lo que hizo en Abraham, en Moisés, en Gedeón, en Elías y en los discípulos, sigue haciéndolo en todo corazón dispuesto. La duda no tiene la última palabra cuando la verdad es recordada. Parte 5. Cuando la duda se transforma en esperanza viva, hay momentos en la vida espiritual en los que las verdades bíblicas parecen claras, pero el corazón sigue luchando. No porque la palabra haya perdido poder, sino porque el alma necesita ver esa verdad encarnada, vivida, respirada en historias que se parecen a la nuestra. Por eso, a lo largo del camino de la fe, Dios permite testimonios, procesos y experiencias que, aunque no siempre aparecen escritos con nombre propio en la Escritura, reflejan la misma obra transformadora de su palabra. Imagina a una mujer que ha orado durante años por la restauración de su familia. Ha leído promesas, ha escuchado predicaciones, ha creído sinceramente. Pero el tiempo pasa y nada parece cambiar. La duda comienza a susurrar que tal vez Dios sí escucha,
pero no a ella. Cada día se levanta con esa tensión interna entre la fe que profesa y el cansancio que siente. Sin embargo, un día, mientras lee el Salmo 34, versículo 19, se encuentra con esta verdad: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. No es una solución inmediata, pero es un ancla. Ese versículo se convierte en una compañía constante. La situación no cambia de un día para otro, pero su manera de esperar sí. La duda empieza a perder fuerza porque ahora la esperanza tiene una voz más clara. Piensa en un joven que creció en la fe, pero al enfrentarse al dolor de una pérdida inesperada comienza a cuestionar todo lo que creía. Ora pero siente silencio. Lee la Biblia pero las palabras parecen lejanas. La duda se disfraza de decepción. Un día escucha el pasaje de Isaías, capítulo 43, versículo 2, donde Dios promete que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. No dice que evitará las aguas, sino que estará presente en medio de ellas. Ese entendimiento cambia su perspectiva. Comprende que Dios no lo abandonó en el dolor, sino que lo ha sostenido incluso cuando no lo percibía. La duda no desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. Imagina también a alguien que ha cometido errores graves y ahora duda de su propio valor delante de Dios. Cree en el perdón, pero no logra aplicarlo a sí mismo. La culpa alimenta la duda, y si esta vez Dios ya no me recibe. Pero al leer la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, descubre que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Esa palabra no solo limpia su conciencia, restaura su identidad. La duda sobre el amor de Dios comienza a quebrarse frente a la verdad de su gracia. Estos testimonios simbólicos reflejan una realidad espiritual profunda. La duda no siempre se va con una respuesta lógica, sino con una revelación personal de la fidelidad de Dios. La palabra se vuelve viva cuando deja de ser solo leída y comienza a ser experimentada. No cambia las circunstancias de todos al mismo tiempo, pero cambia el interior de quien cree, y eso lo cambia todo. Hay creyentes que dudan no de Dios, sino de sí mismos. Dudan de su capacidad para perseverar, para mantenerse firmes, para no volver atrás. Pero la palabra recuerda, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Esto traslada el peso del desempeño humano a la fidelidad divina. La duda pierde fuerza cuando entendemos que no dependemos de nuestra constancia, sino de la de Dios. También existen dudas silenciosas, aquellas que no se expresan en palabras, pero se manifiestan en el cansancio espiritual. Personas que siguen asistiendo, sirviendo, orando, pero con un corazón fatigado. La palabra también habla a ese estado. Jesús mismo dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, que todos los que están trabajados y cargados pueden venir a Él para hallar descanso. Esa invitación sigue vigente. La duda que nace del agotamiento encuentra alivio cuando el alma aprende a descansar en Dios y no solo a trabajar para Él. Estos relatos nos enseñan que la fe no siempre avanza en línea recta. A veces da pasos hacia adelante, otras veces se detiene y en ocasiones parece retroceder. Pero la palabra de Dios permanece constante, esperando el momento en que el corazón vuelva a apoyarse en ella. La duda no es el final del camino, es una curva donde Dios sigue guiando. La esperanza viva no surge de negar la lucha, sino de descubrir que Dios está presente en ella. Cada promesa bíblica cobra un nuevo significado cuando es atravesada por la experiencia personal. La palabra deja de ser solo historia antigua y se convierte en testimonio actual. Cuando escuchas historias como estas, incluso si no llevan nombres ni fechas, algo se enciende en el interior. Surge la convicción de que si Dios sostuvo a otros, también puede sostenerte a ti. La duda empieza a perder su exclusividad, ya no parece tan única ni tan definitiva. Te das cuenta de que no estás solo, que otros han caminado ese mismo sendero y han encontrado esperanza. La fe se fortalece cuando recordamos que Dios sigue escribiendo historias. Algunas visibles, otras silenciosas, algunas rápidas, otras largas, pero todas marcadas por su fidelidad. La palabra es el hilo conductor de cada una de ellas. Y mientras avanzamos, es necesario aprender no solo a reconocer cómo Dios ha obrado en otros, sino a vivir de manera consciente bajo esa verdad cada día, permitiendo que la palabra guíe nuestras decisiones, pensamientos y actitudes, aun cuando la duda intente regresar. Parte 6. Aprender a vivir cada día por encima de la duda.
Superar la duda no es un evento aislado. Es un estilo de vida espiritual que se cultiva con intención. Muchos creyentes esperan un momento decisivo donde la duda desaparezca para siempre. Pero la palabra nos enseña algo distinto. La fe se fortalece cuando es practicada diariamente, aún en medio de la fragilidad humana. Vivir bajo la verdad de Dios no significa que nunca volveremos a dudar, sino que aprenderemos a no ser gobernados por la duda cuando aparezca. Uno de los primeros consejos espirituales para vivir por encima de la duda es desarrollar una vida de escucha constante. No solo hablarle a Dios, sino aprender a escucharlo. En el Salmo 46, versículo 10, Dios dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud espiritual no es pasividad, es una disposición del corazón que aprende a detener el ruido interno para permitir que la voz de Dios tenga prioridad. La duda prospera en el ruido, la fe se fortalece en la quietud. Esto implica crear espacios diarios donde la palabra tenga el primer lugar, no como una obligación religiosa, sino como un encuentro necesario. Cuando comenzamos el día saturados de noticias, preocupaciones y pensamientos negativos, la duda encuentra terreno fértil. Pero cuando comenzamos el día con la palabra, nuestra mente se alinea con la verdad antes de enfrentar la realidad. Jesús mismo buscaba momentos a solas con el Padre, aun teniendo multitudes alrededor. Si Él lo hacía, cuánto más lo necesitamos nosotros. Otro principio esencial es aprender a hablar conforme a la verdad. La duda se alimenta de palabras que refuerzan el temor. No siempre dudamos en silencio. Muchas veces dudamos en voz alta. Decimos frases como «esto nunca va a cambiar», «Dios ya no va a hacer nada» o «yo no puedo». La Escritura nos recuerda, en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esto no significa negar el dolor, sino elegir declarar la verdad por encima del miedo. Hablar conforme a la palabra es un acto de fe. Cuando declaras que Dios es fiel aun cuando no ves resultados, estás entrenando tu corazón para confiar. No se trata de repetir frases vacías, sino de afirmar verdades eternas. Decir «Dios está conmigo» cuando te sientes solo no es mentira. Es fe basada en la promesa de Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde Jesús afirma que estará con nosotros todos los días. Otro consejo clave es aprender a discernir las fuentes de nuestros pensamientos. No todo pensamiento que llega a la mente proviene de Dios. La duda muchas veces se presenta como una voz lógica, razonable, incluso prudente, pero la palabra nos enseña a examinarlo todo. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, se nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro y digno de alabanza. Esto implica filtrar los pensamientos antes de aceptarlos como verdad. Vivir por encima de la duda también requiere aprender a obedecer, aun cuando no sentimos plena seguridad. Muchas veces esperamos sentirnos completamente convencidos para dar un paso de fe, pero la fe bíblica funciona al revés. Damos el paso y la convicción crece en el camino. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús. La obediencia precede a la certeza. La duda pierde fuerza cuando la fe se pone en acción. Otro consejo espiritual profundo es aprender a recordar. La duda tiene una memoria selectiva. Olvida las victorias pasadas y exagera las dificultades presentes. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios constantemente instruía a su pueblo a recordar lo que Él había hecho. Recordar no es nostalgia, es fortalecimiento espiritual. Cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo antes, tu fe se activa para confiar de nuevo. La gratitud también juega un papel fundamental. La duda se enfoca en lo que falta. La gratitud reconoce lo que ya ha sido dado. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos llama a dar gracias en todo. No por todo, sino en todo. La gratitud no niega la dificultad, pero reconoce la presencia de Dios en medio de ella. Un corazón agradecido es menos vulnerable a la duda persistente. Vivir bajo la verdad cada día también implica aprender a descansar espiritualmente. Hay creyentes agotados que dudan no porque les falte fe, sino porque les falta descanso. Confunden disciplina espiritual con carga. Jesús no llamó a sus discípulos a una vida de agotamiento, sino a un yugo ligero. El descanso en Dios no es abandono de la fe, es una expresión de confianza.
Descansar es creer que Dios sigue obrando aun cuando tú no ves resultados inmediatos. También es importante rodearse de voces correctas. No todas las opiniones edifican. La duda se fortalece cuando escuchamos constantemente mensajes que contradicen la verdad bíblica. Esto no significa aislarnos del mundo, sino ser sabios con lo que permitimos entrar al corazón. La palabra debe tener la última palabra, no las circunstancias ni las voces externas. Vivir por encima de la duda es aprender a caminar con humildad. Reconocer que necesitamos a Dios cada día, que no tenemos todas las respuestas, pero conocemos al que sí las tiene. La fe no es arrogancia espiritual, es dependencia diaria. Cada mañana es una oportunidad para decir: Señor, hoy confío en ti, aun si mi corazón tiembla. Estos consejos no eliminan mágicamente la duda, pero crean un ambiente espiritual donde la fe puede crecer. La duda deja de ser dominante cuando la palabra se convierte en el centro de la vida. No porque seamos fuertes, sino porque Dios es fiel. Y en ese caminar diario, descubrimos que no estamos solos, que nuestra fe no es individual ni aislada, sino parte de una familia espiritual que camina junta, se sostiene y se edifica mutuamente bajo la misma verdad eterna. Parte 7. La fe que se fortalece cuando caminamos juntos. La duda no solo es una batalla personal, muchas veces es una carga que se vuelve más pesada cuando se vive en soledad. Dios nunca diseñó la fe para que fuera un camino individualista. Desde el principio, su plan ha sido formar un pueblo, una familia espiritual, donde cada miembro sostiene al otro. Comprender esta verdad cambia profundamente la manera en que enfrentamos la duda, porque nos recuerda que no estamos llamados a ser fuertes solos, sino juntos. La Escritura muestra con claridad que el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, cada uno con funciones distintas, pero todos necesarios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se nos enseña que cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando uno es honrado, todos se gozan. Esta unidad espiritual no es solo un concepto teológico, es una provisión divina para los momentos de debilidad. La duda pierde fuerza cuando es compartida en un entorno de gracia y verdad. Muchos creyentes luchan en silencio porque creen que expresar dudas es señal de falta de fe. Temen ser juzgados, incomprendidos o vistos como espiritualmente débiles. Pero la palabra nos muestra que la comunidad cristiana no es un tribunal. Es un hospital, un lugar donde las heridas son tratadas, no expuestas para condena. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros. La duda es una de esas cargas que no fue diseñada para ser llevada en aislamiento. Cuando compartimos nuestras luchas con personas maduras en la fe, algo sucede. No siempre recibimos respuestas inmediatas, pero recibimos compañía, y la compañía espiritual tiene un poder sanador. Escuchar a alguien decir "yo también" pasé por eso rompe la mentira de que somos los únicos que dudan. La fe comienza a reconstruirse cuando entendemos que nuestra lucha no nos separa del cuerpo de Cristo, sino que nos conecta más profundamente con Él. La unidad espiritual también nos ayuda a mantenernos firmes. Cuando nuestra propia fe se debilita, hay temporadas en las que creemos con convicción y otras en las que apenas logramos sostenernos. En esos momentos la fe de otros nos cubre. La intercesión de la comunidad sostiene lo que nuestras fuerzas no alcanzan. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, se nos recuerda que dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esta es una verdad profundamente espiritual. La iglesia primitiva entendía esto con claridad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos a los creyentes perseverando juntos en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No era solo una práctica religiosa, era una vida compartida. La fe se fortalecía porque no caminaban solos. Cuando uno dudaba, otro recordaba la promesa. Cuando uno se cansaba, otro animaba. Cuando uno caía, otro levantaba. La duda también se debilita cuando aprendemos a servir juntos. El servicio conecta la fe con la acción, nos saca del encierro interior y nos permite ver la obra de Dios en otros.
Muchas veces, al ayudar a alguien más, nuestra propia fe es renovada. No porque olvidemos nuestras luchas, sino porque recordamos que Dios sigue obrando. El servicio no elimina la duda, pero le quita el centro del escenario. También es importante comprender que la unidad no significa uniformidad. Cada creyente vive procesos distintos. Algunos dudan en silencio, otros luchan con preguntas profundas, otros con heridas del pasado. La familia espiritual no exige que todos estén en el mismo punto, sino que caminen en la misma dirección. La gracia permite avanzar a diferentes ritmos sin perder la comunión. La palabra nos llama a exhortarnos unos a otros diariamente. Exhortar no es presionar, es animar con verdad, recordar las promesas, señalar la fidelidad de Dios, orar juntos cuando las palabras faltan. La duda se debilita cuando la verdad es proclamada en amor. Una sola palabra dicha en el momento correcto puede sostener un corazón cansado durante mucho tiempo. Cuando entendemos que formamos parte de algo más grande que nuestra experiencia individual, la fe adquiere una nueva dimensión. Ya no dependemos únicamente de nuestra fuerza espiritual del momento, sino de la gracia que fluye a través del cuerpo de Cristo. La duda deja de ser una amenaza aislante y se convierte en una oportunidad para experimentar el amor de Dios manifestado a través de otros. Caminar juntos no elimina todas las preguntas, pero nos recuerda que no caminamos solos. Y esa verdad, por sí sola, fortalece el alma. La fe compartida se vuelve más resistente, más profunda, más real. Porque Dios no solo habla a través de su palabra escrita, también habla a través de su pueblo. En este punto del camino, comenzamos a comprender que la duda no tiene por qué separarnos, sino que puede ser el lugar donde la comunión se vuelve más auténtica y la fe más sincera. Y es allí donde el corazón se prepara para mirar más allá de la lucha presente y comenzar a contemplar la obra profunda que Dios sigue haciendo, aun cuando no siempre la vemos con claridad. Parte 8. Cuando la fe aprende a esperar sin rendirse, hay una de las batallas más silenciosas y profundas del corazón humano: aprender a esperar. Muchas dudas no nacen de la negación de Dios, sino del tiempo. Oramos, creemos, caminamos, pero las respuestas no llegan cuando las esperamos. Y en ese espacio entre la promesa y su cumplimiento, la duda intenta instalarse como una voz razonable. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la espera no es un castigo, es un proceso formativo. Desde una perspectiva bíblica, esperar nunca ha sido sinónimo de pasividad. Esperar en Dios es una postura activa del alma que decide confiar aun cuando no ve. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14, se nos exhorta a esperar en el Señor, a esforzarnos y a que nuestro corazón se anime. Observa que la espera va acompañada de fortaleza interior, no de resignación. La duda aparece con fuerza cuando confundimos demora con abandono. Pensamos que si Dios no respondió aún, entonces no responderá. Pero la Escritura revela una verdad constante: Dios no llega tarde. Él obra conforme a un tiempo perfecto que muchas veces no coincide con nuestra urgencia. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, Dios declara que aunque la visión tardare, debemos esperar, porque sin duda vendrá. No dice que tal vez vendrá, dice que vendrá. Aprender a esperar implica rendir el control. Y ese es uno de los mayores desafíos del corazón humano. Queremos entender, anticipar, asegurar. Pero la fe madura se construye cuando aprendemos a confiar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Abraham esperó años. José pasó por traición y prisión. David fue ungido rey, pero tuvo que huir antes de sentarse en el trono. Ninguno de ellos entendía completamente el proceso, pero todos aprendieron a confiar en el carácter de Dios. La espera también revela lo que hay en nuestro interior. Saca a la superficie temores, impaciencias, expectativas mal alineadas.
pero también es en la espera donde la palabra actúa como un ancla. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33, se nos recuerda que el Señor no desecha para siempre, que aunque aflige, también se compadece conforme a la multitud de sus misericordias. Esa verdad sostiene cuando el camino se vuelve largo. Hay personas que dudan porque sienten que su fe se ha debilitado durante la espera. Pero muchas veces, lo que está ocurriendo no es debilitamiento, sino refinamiento. Dios no solo está interesado en lo que hará por nosotros, sino en lo que formará en nosotros. La paciencia, la humildad, la dependencia y la confianza profunda nacen en temporadas donde no hay respuestas inmediatas. Esperar sin rendirse también significa aprender a seguir obedeciendo. Hay quienes solo confían mientras todo parece avanzar. Pero la fe auténtica sigue caminando incluso cuando el panorama no cambia. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 8, el profeta declara que aún en el camino de sus juicios, el pueblo esperó en el Señor. Eso es fe perseverante. La duda pierde fuerza cuando comprendemos que Dios sigue obrando aún en silencio. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Muchas de las mayores obras de Dios en la Escritura fueron precedidas por largos silencios. Antes de la venida de Cristo, hubo siglos sin profetas. Antes del ministerio público de Jesús, hubo años de anonimato. Pero cuando Dios habló, su palabra cumplió perfectamente su propósito. Esperar también nos enseña a discernir la voz correcta. En el silencio, otras voces intentan ocupar el lugar de la palabra. La voz del temor, de la comparación, de la desesperanza. Pero el creyente que aprende a esperar, aprende también a afinar el oído espiritual. La palabra se vuelve más preciosa, más necesaria, más viva. Ya no se busca solo por respuestas, sino por comunión. Hay una promesa poderosa para quienes esperan. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos asegura que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que las conservarán, dice que las renovarán. La espera no solo sostiene, transforma. Donde había cansancio, nace fortaleza. Donde había duda, nace confianza. Cuando aprendemos a esperar sin rendirnos, algo profundo ocurre. Dejamos de definir nuestra fe por los resultados inmediatos y comenzamos a definirla por la fidelidad de Dios. La fe deja de ser frágil y se vuelve resistente. La duda puede tocar la puerta, pero ya no gobierna la casa. En este punto del camino, el corazón comienza a descansar más profundamente. No porque todo esté resuelto, sino porque sabemos en quién hemos confiado. Y esa certeza prepara el terreno para mirar más allá del presente, hacia una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la promesa eterna de Dios. Parte 9. Una esperanza que permanece cuando todo tiembla. Hay un punto en el camino espiritual en el que comprendemos que la duda no siempre desaparecerá por completo en esta vida. Habrá momentos de silencio, de preguntas sin respuesta inmediata, de caminos que no entendemos. Pero también hay una verdad más profunda que comienza a gobernar el corazón. La duda ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y esa palabra es fiel, eterna e inmutable. La fe cristiana no nos promete una vida sin incertidumbre, pero sí nos ofrece una esperanza que trasciende las circunstancias. Una esperanza que no está anclada en resultados visibles, sino en una promesa eterna. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19, se nos dice que esta esperanza es como un ancla del alma, segura y firme. Un ancla no evita la tormenta, pero impide que el barco sea arrastrado. Así actúa la palabra de Dios cuando la duda intenta sacudirlo todo.
Cuando miramos la fe desde una perspectiva eterna, muchas de nuestras dudas pierden peso, no porque ya no importen, sino porque dejan de ser absolutas. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, que las aflicciones presentes, aunque parecen pesadas, son momentáneas en comparación con la gloria venidera. Esta verdad no minimiza el dolor, pero lo coloca en el contexto correcto. La esperanza cristiana no es ingenua, no ignora el sufrimiento, no niega la lucha, no se alimenta de ilusiones. Se sostiene en la resurrección de Cristo. Si Jesús venció la muerte, entonces ninguna duda, ningún temor y ninguna incertidumbre tiene poder definitivo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, se declara que la muerte ha sido vencida, y si la mayor amenaza fue derrotada, todo lo demás pierde su autoridad final. Muchas dudas nacen del temor al futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué ocurrirá si las cosas no cambian? ¿Y si lo que temo se cumple? Pero la palabra de Dios nos invita a mirar más allá del mañana inmediato. Jesús enseñó que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio desafío. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Dios no solo está en el pasado y en el presente, también está ya en el futuro que temes. La esperanza eterna transforma la manera en que enfrentamos la duda. Ya no luchamos para tener el control, sino para permanecer confiando. Sabemos que incluso si no entendemos el camino completo, estamos en manos seguras. El apóstol Pablo declara en la carta a los Romanos capítulo 8 que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el peligro, ni la muerte. Y podríamos añadir, ni siquiera la duda. Esto no significa que la fe se vuelva automática o mecánica. Significa que se vuelve más profunda. La fe madura no se apoya en emociones constantes, sino en convicciones arraigadas. Aprende a decir, no entiendo todo, pero confío. No veo el final, pero sigo caminando. No tengo todas las respuestas, pero conozco a aquel que sí las tiene. Hay una paz especial que nace cuando aceptamos que no necesitamos tener todo resuelto para descansar en Dios. Esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. En Filipenses, capítulo 4, se nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guarda el corazón y la mente, incluso cuando la lógica no encuentra explicación. La esperanza eterna también redefine el fracaso. Muchas dudas nacen cuando sentimos que hemos fallado, que no estuvimos a la altura, que nuestra fe no fue suficiente. Pero la palabra nos recuerda que nuestra esperanza no está basada en nuestra perfección, sino en la obra completa de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. No solo la inicia, la perfecciona. Llegar a este punto del camino espiritual no significa que ya no habrá lucha, pero sí que habrá una base firme. La fe deja de ser frágil y se vuelve perseverante. La duda puede aparecer, pero ya no define la dirección. El corazón aprende a volver una y otra vez a la palabra, como quien vuelve a casa después de un día difícil. Esta esperanza no es solo para el futuro eterno, también transforma el presente. Nos permite vivir con propósito, amar con libertad, perdonar con profundidad y caminar con humildad. Sabemos que nuestra historia no termina en la duda, termina en la fidelidad de Dios. Hoy, más que vencer la duda, el llamado es a confiar, a depositar el corazón una vez más en las manos del Padre, a creer que su palabra sigue siendo verdad, aun cuando las emociones digan lo contrario, a recordar que Dios no ha terminado contigo, que lo que hoy parece confuso, mañana puede convertirse en testimonio. La fe no siempre grita, muchas veces susurra, pero cuando se apoya en la palabra de Dios,
Su voz es más fuerte que cualquier duda. Y esa fe, aunque pequeña, es suficiente para sostenerte hasta el final del camino. Permanece en la palabra, permanece en la esperanza, permanece confiando, porque el Dios que te llamó es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido.